Si yo soy capaz de evaluar como orientadora cuáles son las necesidades educativas especiales de cada niño o de cada niña, si yo voy a área del desarrollo y viviendo donde hay dificultades, desde ahí ajustaré la respuesta. Por eso se da una paradoja. La identificación, lo que es decir, tiene SAF, o tiene TEA, o tiene Asperger, o tiene TDAH, o tiene lo que sea, es muy importante, porque de alguna manera es un punto de partida, es importante. Pero después, la paradoja es que en educación, mi conclusión es que tampoco es tan importante. Voy a explicar esta contradicción. Porque una vez que sé que es SAF, ¿qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? O una vez que sé que es Asperger, una vez que sé que es TEA, otra vez que sé que es TDAH, ¿qué hacemos? Porque ese es un punto en todo caso de llegada. Y es muy, así como digo en educación. No diría lo mismo en medicina o no diría lo mismo en investigación, donde es muy importante. Pero desde el modelo de necesidades educativas especiales, a mí lo que me interesa es ver cuáles son las necesidades en cada área del desarrollo. Porque no todos los niños, incluso con el mismo diagnóstico, tienen las mismas necesidades, la misma intensidad de esas necesidades y, por tanto, la misma necesidad de respuesta. Entonces, en ese sentido, a pesar de mi mentalidad médica, que la tengo, porque ha sido mi primer estudio y, por tanto, yo tengo la mentalidad médica, sin embargo, en educación creo que ayuda mucho más el modelo de necesidades educativas especiales, es decir, un modelo donde yo veo qué dificultades tienen las distintas áreas. Efectivamente, los distintos síndromes nos ayudan porque nos ayudan a orientar hacia dónde. Hacia dónde. Esta mañana habéis estado viendo, que ojalá yo me hubiera enterado, de cuáles son las dificultades a nivel del neurodesarrollo que están más frecuentemente asociadas al síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Entonces, evidentemente, eso orienta. Pero la gran variabilidad después de situaciones, la comorbilidad de muchos casos, nos hace que no solamente yo me pueda fiar del diagnóstico, sino que después yo tengo que evaluar como orientadora las distintas áreas del desarrollo y cuáles son las necesidades, ¿vale? Eso creo que es también bastante importante. Otro aspecto importante es la observación. Los orientadores, las orientadoras utilizamos muchas herramientas, pruebas psicopedagógicas para evaluar esas distintas áreas del desarrollo, el lenguaje, la capacidad intelectual, etcétera, ¿no? Pero en este tipo de chicos y chicas es también muy importante la observación. Dentro de los enfoques que creo que pueden ser útiles en general para todos los niños con necesidades educativas especiales, el que creo que puede ayudarnos también en nuestros casos es el enfoque. A mí, después esto tiene más nombre, yo no me voy a meter en nombre porque además tampoco... Pero creo que sí, a mí me ha ayudado mucho a entender y ayudar y a orientar la respuesta educativa a estos niños el modelo del análisis funcional de la conducta. Es decir, cuando este niño, por ejemplo, se desorganizaba y salía corriendo y se escapaba de la clase y se desnudaba, que ya la maestra decía, es esquizofrénico, o no sé qué, o lo va a ser seguro, o no sé qué. Bueno, vale, déjame, será esquizofrénico o no, pero vamos a ver qué está pasando y por qué se desnuda, por qué sale corriendo, por qué se escapa. Porque uno no se escapa de un lugar donde quiere estar, uno se escapa de un lugar donde no quiere estar. Entonces, ¿por qué se escapa? Entonces, el análisis funcional de la conducta, que es un modelo que se aplica en otras discapacidades, lo que evalúa es justo eso. Observa dónde y cuándo y por qué ocurren las cosas. ¿Qué es lo que ocurría antes? ¿Qué es lo que pasa durante? ¿Qué es lo que pasa después? Y, asociado a esto, lo que decía antes, ¿cuáles son las habilidades que hay que entrenar para ayudar a ese niño o esa niña a manejar esa situación? Porque si algo he aprendido, y esto yo voy a tener un poquito el sesgo hacia vuestros hijos e hijas que tengan más problemas de conducta, porque es lo que yo he trabajado más, y sé que no estoy, por tanto, representando a todos vuestros hijos e hijas, porque muchos de los vuestros no tendrán problemas de conducta, tendrán problemas de aprendizaje, tendrán problemas de habilidades sociales, pero no problemas de conducta. Pero da igual, porque esto es aplicable a todo. Pero bueno, en el tema de la conducta es muy importante la anticipación, es muy importante el antes, porque una vez que los niños están en la escalada conductual, una vez que lo tienes ya hecho un energúmeno o una energúmena, lo único que casi puedes hacer es contención, calma y esperar que pase el huracán. Entonces es muy importante la anticipación, y para poder anticiparse es muy importante la observación, ver si hay horas, momentos, tareas, aprendizaje, ruido, situaciones del contexto que a ti te puedan ayudar a identificar qué es lo que va a producir o te va a desencadenar un problema conductual y intervenir en el ambiente, intervenir y estructurar el ambiente, ¿vale?
¿Qué ocurre en el sistema educativo? Que a veces la misma tarea es el desencadenante. Porque si yo tengo dificultades en hacer la tarea y me someto continuamente o diariamente a situaciones que provocan en mí un sentimiento de fracaso, de que yo no sé, que yo no puedo, eso genera frustración. Entonces no manejo, y ya esa frustración la voy generalizando, y ya no es que me frustre esta tarea o aquella, es que ya el colegio en sí es para mí un estímulo negativo. Es como el ratón que aprende que la luz roja, por más que apriete la palanca no sale la comida, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, es decir, se transforma el contexto de aprendizaje en un contexto aversivo. Pero casi siempre esa conversión, que después se puede desconvertir, esa conversión ha implicado una acumulación de experiencias de fracaso. Entonces, en vuestros niños y en vuestras niñas, y en la mía, es muy importante crear un contexto de aprendizaje exitoso, donde el niño pueda hacer tareas en las que se vaya sintiendo reconocido, y ir aumentando la complejidad de la tarea progresivamente. Porque si no, si generamos contextos de aprendizaje aversivos para los niños, como tienen mucha inflexibilidad y poca capacidad de tolerar la frustración, pues es más posible que finalmente su adaptación al contexto ordinario escolar, inclusivo o de integración, sea más dificultoso. Esto, desde el punto de vista del docente, es difícil de entender, porque el docente es menos difícil de entender cuando ya hay un proceso de adaptación curricular significativa. Si no hay ese proceso de haber pensado que ahí hay dificultades de acceso al currículum y de seguimiento del currículum, el docente va a aplicar el mismo modelo, el mismo currículum. Entonces, es fácil que se generen esas situaciones de frustración. Entonces, por eso es muy importante que se conozca cuáles son estas dificultades y que tenemos que hacer adaptaciones para crear contextos exitosos, porque los contextos exitosos, además, son necesarios para todos los niños y niñas. Todos los niños y niñas, un niño de primaria, de primero, de segundo, un niño de infantil, todos los días tiene que estar reconocido por las cosas que hace bien. Todos los días. Y es verdad que tiene que estar corregido por las cosas que hace mal. Pero fundamentalmente tiene que estar reconocido porque además la propia modificación de conducta te habla de que la herramienta más potente de modificación de conducta es el reforzamiento positivo. Entonces vamos a tirar de un niño, de los brotes verdes vamos a tirar reforzando positivamente. Entonces esa es otra de las luces, el reforzamiento positivo de lo que hace bien. Y para eso, igual que voy a evaluar cuáles son sus necesidades educativas, cuáles son las áreas del desarrollo donde hay dificultades, para hacer programas que lo saquen de ahí o que lo lleven hacia el mejor sitio posible, también en la evaluación psicopedagógica, y esto es otro de los defectos que tenemos los orientadores, yo la primera, me pongo a mí la primera, no estoy hablando de nadie sino de mí misma, ¿vale? Es mirar lo que funciona, mirar cuando está tranquilo, lo que le calma, lo que le entusiasma, lo que le ilusiona, dónde fluye, con qué compañero la cosa va mejor, cuáles son las circunstancias de las que yo puedo tirar para ir acercando este niño y esta niña al objetivo educativo, que son, como decía Mary Warner, hablando de la discapacidad severa, son los mismos que para todos. Eso es uno de los principios de la escuela inclusiva. Son los mismos, aunque en el camino necesite apoyos y recursos y aunque llegue hasta donde pueda llegar. ¿Qué más? Bueno, esta sería la mirada, yo tengo que centrar la mirada esta sería la mirada al alumno. ¿Cómo lo miro? Paso de la connotación negativa al alumno con dificultades, que pueden ser visibles o invisibles, pero que son dificultades. Y como profesional me pongo a indagar en esta línea, cuáles son las áreas del desarrollo que pueden tener más dificultades, cuáles son las fortalezas, ¿vale? Y cómo organizar la respuesta educativa en función de estas dos cosas. Y siempre desde un modelo de reconocimiento, desde un modelo de cariño, desde un modelo de expectativas positivas, no de falsas expectativas, no de... Los padres queremos lo mejor y deseamos lo mejor, pero no sabemos hacia dónde van a llegar ninguno de nuestros niños, ni los que tienen necesidades educativas especiales, ni los que no tienen. Pero sí podemos mirarlos con expectativas positivas. Y las expectativas tienen que ser unas expectativas positivas y ajustadas. Yo le ponía a los profesores los ejemplos siempre de una vara, que no sé dónde lo leería, de un palo, ¿no? De un palo flexible. Si yo empujo un palo con suficiente dulzura, lo empujo, lo cambio de donde está, pero no lo rompo. Si lo empujo fuerte, lo rompo. ¿Cuándo empujo fuerte a un niño que tenga necesidades educativas especiales? Cuando le pongo cosas que no puede hacer.
cuando me paso, cuando no me sitúo en lo que Vygotsky, que es un referente en pedagogía, se salen de sus zonas de desarrollo próximo, cuando lo coloco en una posición donde no va a llegar. Eso genera frustración en cualquier niño. La diferencia en que cualquier niño o niña tendrá más... A nadie le gusta estar en una situación de frustración, ni a los niños ni a los adultos. Un niño que no tenga necesidades educativas especiales de este tipo o de otro tipo, posiblemente pueda elaborar mejor la frustración, pero estos niños no van a elaborar la frustración. Porque además en vuestros hijos, como en la mía, hay otro problema asociado, que yo además en estos momentos profesionalmente no sé distinguir, que es los problemas ya no derivados de la exposición al alcohol, sino de la adversidad temprana, del propio abandono. Entonces yo no sabría distinguir, porque yo me he encontrado muchísimos niños en situación de que han vivido adversidad temprana, que ahora están adoptados o están en el sistema de protección de menores en acogida, que presentan sintomatología muy parecida de este tipo, de trastorno grave de conducta, porque es lo que yo tengo más experiencia, y muchos de ellos y muchas de ellas con dificultades de aprendizaje. Quizás, si me apuras, y esto no tiene nada de científico, con lo cual solamente lo digo, pero no lo apuntéis, porque no tiene una base científica, quizás lo que más puede diferenciar lo orgánico de no es el tema del aprendizaje, las dificultades de aprendizaje. Pero aún así, me he encontrado niños que no tenemos constancia, que es el problema, es que no tenemos constancia de si ha habido o no exposición intrauterina al alcohol o a otros tóxicos, pero que tienen sintomatología muy, muy parecida a las que pueden tener un niño que vosotros vayáis a diagnosticar de síndrome de alcoholismo fetal, que además tienen una especie de híbrido en sintomatología del TDAH y de los trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? Unos tienen mucho más acusados los disejecutivos, los problemas de la memoria de trabajo, las dificultades de aprendizaje, la inatención, la hiperactividad, y otros tienen mucho más acusados las habilidades sociales, el aislamiento, la no empatía. Yo me he encontrado como un abanico de sintomatología que está ahí, que yo mismo he dicho, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? O esto desde un esquema antiguo, ¿vale? Bueno, y después la otra mirada importante, al niño lo miro así, buscando los puntos fuertes, buscando los puntos débiles y cómo ayudarlo en cada una de las áreas del desarrollo, pero también tengo que mirar al contexto, ¿vale? Ya que he puesto yo del contexto, he destacado dos, he puesto familias y profesorado, profesores y familia. Son dos contextos que hay que cuidar, porque son dos contextos que, en los que yo me he encontrado muchas veces estas mismas emociones que tienen que ver con el miedo, que tienen que ver con la impotencia, que tienen que ver con la desesperación, que tienen que ver con el echarse culpas ya unos a otros, si es dentro de la pareja, el hombre a la mujer, la mujer al hombre, el hombre al hombre, la mujer a la mujer, porque si es monoparental, la mujer a su madre o a quien sea, porque nos movemos, cuando las emociones negativas están a flor de piel, nos movemos en esos términos. La desesperación nos lleva muchas veces a movernos en esos términos. Y también, por supuesto, como pasó en este caso, la desconfianza. Lógicamente, si un profesorado me está dando todos los días devolución negativa de lo que es y de cómo se comporta mi hijo, y todos los días notitas en la agenda, y todos los días de una desesperación, y ya la desconfianza, y ya los otros padres, ya los cumpleaños, ya etcétera, y la bola de nieve y el aislamiento, y lo ve más aislado, más frustrado, con lo cual la bola de nieve va creciendo, pues lógicamente se va produciendo una ruptura entre profesores y familia, que es lo peor que le puede pasar al niño para que tiremos de él hacia un camino positivo. Entonces, yo siempre miro a los dos contextos, igual que miro hacia el niño, desde las necesidades educativas especiales que he comentado, a los contextos los miro desde qué emociones están aquí en juego y cómo recuperar la confianza, ¿no? Decía uno de los libros que yo me leí en su momento también, que era del trastorno negativista desafiante, se llamaba Niños, hijos rebeldes y desafiantes, subtítulo, ¿Cómo recuperar la confianza con tu hijo?, de Barclay. Entonces, yo me he fijado más en el subtítulo, ¿cómo recuperar la confianza?, cuando continuamente estamos sometidos o podemos estar sometidos a situaciones de desbordamiento, de que parece que si hacemos A mal y si hacemos B también. Por tanto, yo distingo mucho cuando el contexto está sereno y cuando el contexto está agotado. Yo he visto que el mismo niño con la misma discapacidad va a funcionar mejor o peor según el contexto está sereno y según el contexto está agotado. Pero como con cualquier cosa. Cuando el contexto está agotado, a veces, vamos, esto tampoco es científico, yo diría que muchas de las escolarizaciones en D o de las, incluso en el sistema de protección de menores, de los abandonos, tienen que ver con que el contexto se ha agotado, con que no hemos
podido apoyar lo suficientemente a esa familia para que el contexto no termine de agotarse. No hemos sabido cómo hacerlo. En casos que evidentemente tienen gravedad individual, o sea, no estoy hablando siempre que la culpa la tengan los contextos, pero el contexto se ha agotado. Y entonces ya el contexto, a veces es necesario un cambio de contexto. Eso lo dice también este librito, que no tiene nada que ver con el SAF, pero que me llega un momento que dice, a veces es necesario un cambio de contexto. Es necesario un tiempo, porque ya la relación está tan viciada que es muy difícil recuperarla. Afortunadamente son los menos, también os puedo decir, los menos casos. Y en el sistema educativo muchas veces eso es porque ya el inspector, que ya de tal, no sé qué, dice, cambio de colegio. Y ahora resulta que el mismo niño, el mismo Juan, esto ocurrió con Juan. El principio de la recuperación de Juan fue un cambio de colegio. ¿Yo puedo recomendar eso? Pues no, porque yo tengo que decir que cada colegio tiene que aprender, porque si no todos los colegios daríamos colegios uniformes de niños de no sé qué, ¿no? Pero que es verdad que a veces ya estaba tan viciada la situación, las expectativas eran tan negativas y ajenos a mi propia toma de decisión, el cambio de contexto fue el principio de la recuperación. Eso tengo que decirlo. Tuvimos la suerte de que el tutor siguiente de Juan era una persona maravillosa, joven, interino, no sabía ni lo que era el SAF, ni el trastorno del apego, ni nada que se le parezca. Y sin embargo, había estado en ONG, era un tío comprometido, y dijo, este es para mí, primera fila. Y se ha acabado. Y a partir de ahí, no quiero ser frívola porque esto es complejo y ha sido complejo y ha sido un camino donde muchas personas han intervenido desde el contexto ordinario. Juan sigue en contexto ordinario y era claramente, según psicóloga, pedagógica, no sé cuándo, sé qué, era de centro específico, ha sido en modalidad ordinaria. Por otra parte, yo también desmitifico lo de las modalidades de escolarización. No pasa a veces nada por pasar un tiempo en una aula específica o en un centro específico, esa es mi modesta opinión. Sí es verdad que las modalidades de escolarización que tenemos hay que darles una vueltecita, eso lo sabemos, y hay que flexibilizarlas mucho más y tienen que ser mucho más dinámicas. Y tenemos que, en fin, ahí te hace falta un poquito de camino todavía, o mucho, ¿vale? Bueno, pues ya está, yo ya no digo más nada. Ahí, ¿tenéis un micro para las preguntas? Es que hay... Uy, la 17:25. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, pero bueno, os ha tocado el sistema educativo y la verdad que estamos en pie de guerra con ustedes. Soy madre de un niño con 14 años, lo sufro en primera persona porque está en secundaria y es muy triste a nivel del sistema educativo que tengamos que dar con un tutor que, hombre, qué suerte que está implicado. Es muy triste. Y entonces, exactamente. Y ya si chocas con la persona que está con tu hijo, que es el profesorado de apoyo, el PT, o sí, bueno, porque en mi caso no tiene logopedia, pero pues apaga y vámonos. Que sería la primera persona que tendríamos de confianza. Nada más que quería poner esto en pie. Como yo creo que habrá muchísimos padres que lo refrendan. Vamos, está claro que esto no puede estar a la suerte, o sea, que un profesional no puede ser bueno o malo según te toque. Lo que pasa es que es cierto que el contexto educativo es un contexto que tiene que prepararse para la atención a la diversidad, no está preparado. Y para esta discapacidad menos, porque es menos conocida que otras que llevan más trayectoria. Entonces, si es en otra que hay más trayectoria y todavía hay dificultades, en esto que es más desconocido todavía más. O sea, que yo no voy a justificar lo injustificable. Entonces, lo que sí tenemos que poner todos los medios para que la gente tenga la formación y los conocimientos necesarios. Pero es cierto que uno no puede decir... uno puede decir, porque es verdad, que es que de esto no sabíamos. Eso lo podemos decir, porque es que no sabíamos. Es que si no es por el boom de las adopciones internacionales, a lo mejor todavía hoy ni siquiera estamos hablando de aquí, pero ya sí se sabe. Entonces ya no hay excusa. Ya tenemos que prepararnos todos y todas los que estamos, cada uno desde su rol, el del maestro, el especialista, por supuesto. Aquí hay otro, Si alguien lo...
Vamos a ver, que también es muy fácil de recurrir a lo que te dicen. Tengo muchos alumnos, no doy abasto. Eso también depende del sistema educativo. Entonces, ese granito de arena que dice que llevamos, que estamos poniendo, que estamos dando los pasos, esos pasos o lo estamos dando mal o no se están dando. Yo no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo... Pues somos sí. bastantes contra su opinión. ¿Pero le puedo Los responder? que pensamos de otra forma. Ah, bueno. Sí, sí, perdón. Sí, sí, toma. Por abajo, en el botoncillo de abajo. No. Bueno, soy padre de un niño de 16 años y lógicamente pues podéis imaginar por el calvario que tiene. Entonces, la pregunta que yo me hago, Ana, ¿tú hubiese pasado a Juan si el azar no coloca a Ana y en ese colegio? Entonces, la segunda pregunta. La pregunta que yo hacía es ¿qué hubiera pasado de Juan si el azar no coloca a Ana en ese colegio, ¿no? Entonces, al hilo de esta misma pregunta, ¿los equipos educativos están suficientemente preparados para atender la diversidad en los colegios? Pues eso. ¿Sí? Fijaros, voy a decir yo una cosa y ahora tú me completas, Manuel. Yo, fíjate, si me... Hay de todo, pero evidentemente hay mucho camino que hacer, pero después hay otra cosa que a mí me preocupa. A mí me preocupa mucho una viñeta que me encuentro en las salas de profesores con mucha frecuencia, que yo alguna vez la utilizo, que se pone un maestro así todo chiquitito y pone, soy enfermero, soy trabajador social, y te pone un montón de etiquetas de lo que tiene que ser, ¿sabes? Y entonces el maestro cada vez se ve como más fuera de rol porque él hizo magisterio para enseñar, ¿sabes? Entonces, algo tenemos que hacer porque, fijaros, que yo ayer estaba con un colectivo que dice el maestro es muy importante en el sistema educativo en la prevención del abuso sexual porque el abuso sexual tiene una incidencia de un 20% y es cierto. Antes de ayer estaba con un colectivo que estaba diciendo los maestros tienen que aprender a identificar los indicadores de violencia de género porque el sistema educativo es muy importante para la prevención de la violencia de género. Si hoy estoy con vosotros, mañana estamos con el trastorno del espectro autista, con el TDAH, entonces el maestro le está llegando mensajes muy parcelados de la realidad, de muchas cosas que todas son verdaderamente importantes. El sistema educativo es un sistema donde está el 100% de la población prácticamente de 3 a 16 años, si no de 0 a 16 años. Yo no estoy excusando el sistema educativo. Estoy intentando, en ese pensamiento de perspectiva que es tan importante en la intervención en los trastornos de conducta, aprender a ponerse las perspectivas, ¿qué puede pasar para que esto esté ocurriendo? ¿Y cómo podemos ayudarlo desde la Administración para dar una respuesta que no esté tan parcelada? Porque es que el maestro se está viendo cada vez más impotente, donde cada vez le damos más suborientaciones por subalumnos, por subtipos. Y eso es insostenible, o sea, es que no pueden. Entonces, a mí eso me preocupa porque creo que tenemos que transformar el tema de la atención a la diversidad y tenemos que ir más hacia metodologías inclusivas que le vengan bien a todos los alumnos con necesidades educativas especiales. Y más recursos personales. Eso es. A mí sí me gustaría completar la intervención de Ana, que en el 100% estoy absolutamente de acuerdo, pero simplemente es por el matiz que habíais dicho que el granito de arena que no se está dando. Y yo he dicho, yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo. Sigo sin estar de acuerdo porque, por un lado, tenemos absolutamente claro, y mi idea era la misma que Ana os ha transmitido, tenemos absolutamente claro que cada vez que un colectivo se reúne con nosotros, y pensad que la dirección general donde nosotros trabajamos es una dirección general en la que recibimos a todo el movimiento asociativo de todo el mundo de la discapacidad, pero también del mundo de la identidad de género, pero también del mundo de todo, y cada uno de los que vienen, como bien ha dicho Ana, cada uno de los que vienen te dice, es que el profesorado necesita formación en esto, pero en esto, Pero es que el otro dice en esto, y el otro en esto, y el otro en esto, y el otro en esto, y al final es como una gran bola en el que yo creo que tengo que estar súper especializado en cada una de las cositas que tiene cada niño que tengo. Eso no va a ningún sitio.
Eso no va a ningún sitio. Perdona, termino. Eso no va a ningún sitio. No va a ningún sitio porque evidentemente hay otras formas de trabajo en el aula que todavía hay que desarrollar muchísimo más las metodologías inclusivas, porque hay formas de trabajar que atienden mucho mejor a la atención a la diversidad del alumnado, muchísimo mejor, más que una metodología transmisiva, más que el típico clase en la que yo doy una clase, tú coges apuntes y luego te pongo un control. O sea, eso está, bueno, pues bastante agotado, y sí os quiero decir que cada vez hay más gente que trabaja de otra manera, Pero sobre todo, cuando he dicho antes que no estoy de acuerdo con lo del granito de arena, es porque yo siempre me gusta poner el ejemplo de lo que pasaba cuando yo era pequeño, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo 45 años y cuando yo era pequeño, yo recuerdo que en el barrio de al lado mía, aquí muy cerca, en el barrio de al lado mía había un chico muy gordo con la lengua afuera, así, con los ojos así, que estaba en la puerta de una tienda de ultramarinos, o sea, ya hasta el término ultramarino es antiguo, en la puerta de una tienda de ultramarinos, y los niños del barrio íbamos a buscar a ese niño, a esa persona que estaba en la puerta de la tienda de ultramarinos, nos metíamos con él y salía a correr detrás nuestra, y era como muy, bueno, pues lo que hacíamos con él. Ese chaval, que era un chaval con síndrome de Down, por supuesto, ese chaval nunca había estado de manera regular en un centro educativo, ni había tenido oportunidad de estar en una educación más o menos normalizada. Ahora queda muchísimo que hacer, muchísimo. Pero hoy en día, por ejemplo, rara es la administración o el puesto de trabajo en una administración en el que no veis a alguien con una discapacidad trabajando, ¿no? O sea, me refiero a que en el terreno de la inclusión educativa y de la inclusión social se ha avanzado muchísimo y queda muchísimo por hacer. O sea, si os fijáis, mi primera afirmación ha sido: ¿tenemos un sistema educativo inclusivo? Y yo he dicho rotundamente no. Yo he dicho que no. Pero sí, no sería justo reconocer que ha habido durante muchísimo tiempo muchos avances y nos queda mucho por hacer. Y en ese sentido, nosotros lo único que podemos compartir con vosotros y con vosotras es que en la medida en la que nosotros podemos influir en la toma de decisiones al respecto, tanto a nivel andaluz como a nivel estatal, en cada foro en el que podemos hablar y en cada foro en el que podemos opinar, nuestras intervenciones siempre van en esta línea. Siempre van en la línea de fomento de metodologías favorecedoras de la inclusión, fomento de la capacitación de los profesionales. El tema de los recursos, siguen siendo necesarios más recursos, pero cuidado que no es la panacea, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, no vayamos a pensar que el recurso es la clave, porque el recurso es la clave cuando han fallado las metodologías inclusivas. O sea, hay metodologías inclusivas que no requerirían de muchos más recursos. No digo que no hagan falta, ¿eh? O sea, que sí hacen falta, pero que hay metodologías inclusivas que no requerirían de muchos más recursos. En definitiva, por concluir esta intervención, sabemos que hace falta más capacitación, pero la capacitación tal vez debería tener más incidencia en lo que sería la capacitación de ese cambio de mirada del que ha hablado Ana, pero ese cambio de mirada hacia cualquier alumno y cualquier alumna. O sea, es básicamente dejar el foco de atención, quitarlo de, vamos a llamarle a la tarima, que no existe, que no hay tarima, pero vamos a quitarlo de la tarima y vamos a poner el foco de atención en el alumnado, que realmente es el núcleo del aprendizaje, ¿no? Y por ahí es por donde debería ir el asunto. Sí, por favor. Me parece muy humana y muy cercana, trabajando en la administración pública, que sabemos cómo funciona. Yo soy mamá de una niña con necesidades educativas especiales. Me he encontrado muchísimas barreras. Mi hija ha cambiado de centro educativo 3-4 veces porque nos encontramos lo que comentas, que como te encuentres a profesionales que te ponen una barrera, no tienes forma de cambiar, ni tener cercanía ni nada, porque desde luego hay, como sabemos, está el tutor del aula, está el PT, en el caso en el que esté, está el orientador, está el director. Si os fijáis, tenemos una cantidad de jerarquía espantosa. Muchísima gente trabajando, no hay coordinación de ningún tipo. Lo que habéis comentado, falta formación
porque hay muchísimos. Los equipos de orientación educativa, me vais a perdonar, me vais a disculpar, hay equipos que funcionan muy bien y hay equipos que son nefastos, que yo no sé de dónde los habéis sacado, porque desconocen totalmente de la discapacidad. Ellos son los primeros que tienen que abordar, que tienen que ir e informar al profesorado y orientarlo. En mi caso me he encontrado que yo soy la que orienta al profesorado, la que le da todas las directrices. A mí me llaman, por favor, ¿me puedes decir, María José, qué hacemos con tu hija? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué horario le ponemos? Yo me he encontrado con barbaridades. Orientadora que no ha hecho sus deberes, que tenía que haber metido en el famoso Seneca que decís, que es fundamental, porque si no aparece en el Seneca, olvídate, porque entonces no te ponen los recursos. No hay tampoco una coordinación, por ejemplo, si tenemos certificados de discapacidad, el centro educativo, lo que es la administración, tampoco tiene eso en cuenta correctamente, no hay una coordinación tampoco, porque aquí estoy viendo que son unos trastornos, el SAF, que es complicadísimo y hay una diversidad muy grande como en otras discapacidades, pero eso no viene en ningún sitio reflejado, no hay pauta, el profesorado está desbordado porque no puede saber de todo, pero para eso están los equipos de orientación, para eso está el orientador del centro. Cuando eso no funciona, ¿quién le tira de las orejas? ¿Te tienes que llevar al niño? El niño es el culpable, el niño que tiene que padecer, porque me vais a disculpar, mi hija en mi caso está padeciendo lo que no os podéis hacer una idea, y la administración se tira la pelota unos a otros. La culpa la tiene el tutor, la culpa la tiene el orientador, la culpa la tiene el EOE, la culpa la tiene... Señores, y al final y al cabo es el niño. Lo siento mucho, pero esto funciona así, muy mal. ¿Vaya a contestar o pasamos a la siguiente? Mira, ahí ya tiene el micro. Bueno, yo sí quiero hablar como docente que soy, como orientadora, y sí puntualizar que un cambio de mirada, tal como se está planteando aquí, implica precisamente centrarnos en la dificultad. Y el Seneca no se centra en la dificultad, el origen de la dificultad es lo que se centra. El recurso depende del origen. Si un niño tiene discapacidad, tendrá un recurso. Si no la tiene, no tiene ese recurso. Entonces, no podemos decir un cambio de mirada si no cambiamos el Seneca, si no cambiamos la forma de censar a los alumnos, porque los recursos dependen de ese censo. Entonces, si yo tengo un niño con SAF y ahora lo tengo trastorno de comportamiento, pues ¿qué mirada estoy yo transmitiendo? El niño que tiene trastorno de comportamiento, en esa categoría lo tengo que meter o en déficit mental o en hiperactividad, ¿dónde lo meto? La mirada que yo estoy transmitiendo a mis compañeros es ¿qué necesidad tiene ese niño, no? Bueno, era solo puntualizar eso. Sí, sí. Sí, no sé si procede, vamos, en el caso en el que estás contando tú como orientadora, os creeréis que es broma, pero justo ahora estábamos comiéndonos una tapa antes de entrar y estábamos hablando justo de eso. Pero justo de eso en el sentido de que hay una necesidad imperiosa, desde nuestro punto de vista, de cambiar el propio concepto de necesidades específicas de apoyo educativo en la ley orgánica. O sea, hay una normativa estatal que es la que de alguna manera te condiciona el que tú establezcas determinadas etiquetas del alumnado, ¿no? Eso no quiere decir que haya que establecer las etiquetas del alumnado. O sea, hay centros, hay orientadores y orientadoras y hay centros concretos donde la atención educativa al alumnado se hace sin mirar realmente cuál es el origen de esa necesidad, sino, como tú dices, yendo a la dificultad desde el cambio de mirada. Hay, no voy a decir muchísimos centros, pero sí hay centros donde realmente la intervención se está haciendo absolutamente de otra manera, y ese diagnóstico, esa evaluación psicopedagógica puede estar en un lugar totalmente secundario. Pero si os fijáis, he dicho antes, y no lo he dicho en balde, he dicho antes que en todos los foros en los que estamos, en todos, en los que estamos, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, siempre hablamos de esto. Y siempre hablamos en el momento en el que podemos hacer que a alguien le llegue la idea de que hay que reformar y cambiar todo el enfoque de lo que sería la atención a la diversidad del alumnado, lo hacemos. Y lo hacemos por esto, lo hacemos porque realmente si hay un concepto de necesidades específicas de apoyo educativo que te dice eso que tú estás diciendo, o sea, que para que el niño tenga A y para que tenga una atención diferente a la ordinaria, tenga que tener
esto o esto, pues a partir de ahí estamos condicionados a ver cómo hacemos las cosas, ¿no? No obstante, nosotros intentamos, hasta cierto punto, intentamos paliarlo y tomamos las medidas dentro del margen que nos deja la normativa estatal, ¿no? Y entonces, si os fijáis, hay un protocolo que tú como orientadora conoces, que es el protocolo de necesidades específicas de apoyo educativo, que publicamos en el año 2015 y que luego se actualizó en el año 2017. Y ese protocolo se iba a terminar simplemente con la evaluación psicopedagógica. Se terminó ahí. Y cuando llegamos a la elaboración de ese protocolo y terminamos en la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, dijimos, espera, que como nos quedemos aquí estamos haciendo lo mismo. Y entonces a partir de ahí se amplió todavía más el protocolo y se le dedicó una parte muy importante por instrucciones para el profesorado, una parte muy importante en la que se habla de aplicación de metodologías favorecedoras de la inclusión, se habla de medidas educativas ordinarias, medidas tan normales como si, no sé, le estaba diciendo antes a Ana que me recordaba el espacio donde hemos estado tomándonos la tapa, me recordaba cuando yo era estudiante, que estudiaba aquí al lado, en el Instituto Macarena, cuando era un edificio antiguo aquí donde ahora está el albergue. Entonces, cuando estudiaba en el Instituto Macarena, yo recuerdo que yo tenía un profesor que me cambió un examen 3 veces y al final me acabó haciendo el examen tomándonos un café ahí en ese bar donde hemos estado comiendo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, bueno, es cambiar la mirada. ¿A mí por qué me lo cambió? Bueno, pues yo no tenía unas especiales dificultades de aprendizaje en aquel momento, pero trabajaba mientras estudiaba, llegaba tarde de trabajar, no sé qué, total, que me cambió el examen 3 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una medida ordinaria, normal y corriente, ¿eh? O sea, cuando decimos el niño necesita más tiempo para hacer un examen, más tiempo, o el niño necesita que en vez de plantearle un examen escrito se lo plantees oral, o que el niño en vez de hacer un examen escrito con 10 preguntas del tirón, le va a venir mejor que le pongas el examen pregunta a pregunta, ponme una, me la entrega, ahora me pones otra, me la entrega, te me pones otra, te la entrego, te pones otra, te la entrego, y dice, no, pero es que entonces se va a llevar 2 días haciendo el examen, y yo muchas veces digo, bueno, ¿y esto qué? ¿El qué apostamos? Siempre digo, ¿esto qué? ¿Demostrar que te lo sabe en 1 hora? ¿O demostrar que te lo sabe? ¿No? Bueno, pues este tipo de cosas nosotros las decimos cada vez que tenemos ocasión de hacerlo, porque muchas veces son simples sutilezas, simples medidas sencillas que no implican prácticamente nada, y es efectivamente ese cambio de mirada. Evidentemente, ustedes están aquí y ustedes están aquí desde el sufrimiento, desde el dolor que supone el que vuestros hijos y vuestras hijas pues tengan una situación que, bueno, pues que no es la que vosotros desearíais, evidentemente. Pero yo sí tengo la obligación de deciros 2 cosas. La primera, que nosotros estamos totalmente abiertos a promover cuantas acciones formativas sean necesarias desde nuestro ámbito de responsabilidad para intentar difundir todo lo que podamos la atención a la diversidad y las medidas favorecedoras de la inclusión, eso por un lado, y por otro lado, tengo la obligación de deciros que, de verdad, que hay bastante gente haciéndolo muy bien, Hay gente, en esos mismos cambios que vosotros habéis dicho, tengo que cambiar a mi hijo de centro aquí y aquí y aquí, a lo mejor vais a encontrar el tercero que lo están haciendo bien, ¿no? O sea, lo que evidentemente no son todos haciéndolo bien. No, ya lo sé que no. Yo sé, evidentemente yo sé que no es la solución, claro que no, pero no me vale, no funciona nada. No. Eso no me vale. Tengo el micrófono. A ver. Yo no tengo esa visión. No. Y me han dicho que no me daban el centro a pesar de que mi hija estaba maltratada. No me vengas a decir, y vivía con el inspector prácticamente, no me vengas a decir que hacéis algo. No me vengas a decir que las cosas funcionan porque es mentira. Bueno, vamos a pasar a una última pregunta porque tenemos que seguir con el programa.
Sí, bueno, primero me voy a presentar, soy madre de un niño supuestamente que tiene SAF, que no lo sé si lo tiene o no, tiene ya 19 años y hemos pasado por todo lo que habéis estado hablando, ¿no? Pero aparte soy profesora, he sido profesora de infantil, he sido profesora de educación de adultos, he sido orientadora y ahora soy profesora de universidad. Y estoy formando a futuros profesores que van a ir a los centros educativos. Y además trabajo en el área de educación inclusiva. Y me revuelve, como a los padres, como a la orientadora, de que la administración estamos por un lado trabajando, y es verdad, lleva razón, de que hay muchos centros, muchos buenos profesores, muchos buenos orientadores que están trabajando desde la educación inclusiva. Pero que la propia administración pone las trabas, los etiquetajes y las clasificaciones que impide que muchas veces se trabaje desde esa perspectiva. Ahora bien, lo que ella dice, hay situaciones legales, como esa madre que se encuentra con un profesor, y yo me lo he encontrado con mi hijo, que ha dicho, no, yo a este niño no lo atiendo, lo tiene que atender los servicios especiales. ¿Qué da esa visión? ¿Cómo cambiamos esa visión si la propia administración, si los propios políticos perpetúan este modelo de qué pena, que es un niño con síndrome, que es un niño con dificultades, que es un niño con discapacidad? Mi hijo, yo entiendo que mi hijo no tiene discapacidad. El que tiene discapacidad es el sistema educativo, que no le da respuesta a las necesidades de mi hijo. Puede decir que tiene 19 años y me he dado cuenta hoy de que lo mejor que he hecho es que no lo valoraran en el centro educativo. Mi hijo tiene relaciones sociales, sale con sus amigos y se conecta con los de su edad. No se siente distinto a los demás. ¿Qué estamos haciendo en los colegios? Con ese sistema, sí, pedimos más recursos para lo que son intervenciones ordinarias, para desempeñar una enseñanza cooperativa. Mete 2 profesores por aula. Ese sería el buen recurso. Bueno, pues yo creo que... A ver, ¿tú vas a contestar? No, yo, vamos, lejos de cualquier tipo de defensa o justificación, pero sí es verdad que a mí me interesa también mucho las buenas prácticas. ¿Por qué? Pero no para decir voy dando palos de ciego hasta llegar a la buena práctica por casualidad que me encuentre, no, sino porque esas son las que nosotros como administración tenemos que imponer, de alguna manera imponer o respaldar normativamente porque sabemos fehacientemente que son las que ayudan a los niños y las niñas. Entonces no, el tema es como el tema de la mirada al niño, junto a la mirada al déficit tengo que mirar cuáles son las fortalezas para dar una respuesta adecuada. Pues en el sistema educativo yo tengo que ver cuáles son las debilidades, que las sabemos y no vamos a decir A cuando no es A, pero también tenemos que mirar las fortalezas. Tenemos que identificar claramente cuáles son los factores que han ayudado a que la biografía de niños como Juan, y que no tienen nada que ver con Ana, o muy poco que ver con Ana, yo estuve allí pero podían haber estado, ayudan a estos niños y niñas a salir. Identificar exactamente. Y hay cosas que se van identificando. La estructuración de los tiempos, los apoyos visuales, la forma de relacionarse, la forma de aplicar las medidas de convivencia. Hay un montón de cosas que se están viendo, ¿eh? Entonces, no quiero en este caso apuntar a las buenas prácticas solo para decir que están haciendo bien, sino que además que las que se están haciendo bien, hay que generalizarlas. Y en eso sí que es verdad que tenemos responsabilidad, aunque los de las administraciones, yo que ahora soy recientemente administración, no soy para siempre administración, ni soy, ¿sabes?, estás de paso prestando un servicio, intentando aportar lo que sabes como profesional para poder incidir en esas transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, nada más, decir un poco eso. ¿Esto va? Sí. Que están estudiando estas cosas como psicología, psicopedagogía, trabajadores sociales, ¿por qué no usamos esos recursos y los metemos? Las hay, ¿no? Pasamos a la última pregunta, que ese padre lleva con la mano levantada todo el tiempo. Yo tengo un micro ahora, por favor, que llevo un rato también esperando. Hacemos otro turno de preguntas al final, ¿vale?
Es que si no, no... Soy padre adoptivo, tengo un niño de 8 años y Ana, me ha gustado mucho todo lo que has dicho y lo comparto 100%. Hablo de mi realidad, no es lo que yo me encuentro. Me ha gustado mucho oírte hablar de fomentar las habilidades y no solamente fijarte en las dificultades. Me ha gustado mucho oírte hablar no solamente de la patología del niño con SAF, sino de la mochila que trae por su condición de adopción, de su trastorno de integración sensorial, del trastorno del abandono, la privación emocional, la privación sensorial. Me ha gustado oírte hablar de la afectividad, porque con la afectividad consigues la efectividad. Pero yo me encuentro en el colegio, no quiere trabajar, no quiere hacer la tarea, molesta a los demás, es vago. Mi hijo se muerde las uñas hasta dejarse los padrastros fuera, se come las gomas, se come el lápiz. Esa ansiedad pura. Algo hay allí en su entorno que le hace tener esa conducta. ¿Qué es lo que me ofrece el colegio? ¿Qué tipo de intervención son las que me van a ofrecer cuando aún no tenemos claro si un SAF y un TDAH es lo mismo? Cuando un TDAH es un trastorno con un componente de neurotransmisores y un SAF, como mi hijo, son lesiones cerebrales. Entonces, yo quería simplemente, y no para alargar mucho esto, hablabas también de una cosa muy importante, la observación y la anticipación. Yo me he anticipado después del cambio del primer colegio de mi hijo, porque nos decían que era falta de autoridad, que los padres éramos sobreprotectores. Lo cambio al segundo colegio y me entrevisto con el director y con la profesora antes de que comience el curso y explico cuál es la situación. En cada curso, a la nueva tutora le explico cuál es la situación. Me voy anticipando, pero al final nadie comprende. Hay una guía editada con la Consejería de Educación y Ciencia que se llama Compréndame y enséñame, ¿vale? De igualdad y servicio. De igualdad, vale. He sido yo el que he tenido que fotocopiar la guía y llevarla al colegio, no solamente al director, que entiendo que el director vale, o a la profesora, porque la profesora está para, vale, pero que la orientadora desconozca la guía. Le he llevado fotocopia de la guía, enséñame, compréndeme, le he llevado de trastornos graves de conducta y le he llevado a la guía del TEAF. No se la leen, no la miran, le ignoran, no quieren saber nada. Esa es mi realidad y creo que como la de todos los padres que estamos aquí, lo que has explicado está muy bien en la teoría y creo que la educación no es un favor, es un derecho. Y en esas estamos, en que no nos hagan favores, en que nos den soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, dar la cara y sé que sí que trabajáis en este sentido, ¿no?, por mejorar la educación. Voy a pasar